Isaías capítulo 22. La semana pasada, bueno, por la cuestión que estábamos comentando, ya no pudimos avanzar, pero bueno, vamos a continuar hoy. Isaías capítulo 22. Y yo le he titulado a esta enseñanza, muere a ti mismo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a entender por qué nos dice la palabra esto. Muere a ti mismo. Y bueno, ¿por qué no oramos de una vez? Tomamos el tiempo en las manos de Dios y que Él sea hablando en nuestras vidas. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque tu palabra nos ayuda a caminar, a seguir adelante. Tu palabra nos da esa fortaleza para poder crecer y para poder confiar en tu palabra. Tu palabra es la que nos muestra también cuánto nos amas y cómo tu amor y tu misericordia nunca se aparta de nosotros. Gracias. Habla nuestras vidas. Toma el control de esta reunión y háblanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de un conjunto de profecías que están enfocadas en diferentes naciones que están alrededor de Israel. ¿Se acuerdan? Hemos hablado profecías sobre Babilonia, sobre Etiopía, sobre Asiria, sobre Egipto, sobre Moab, sobre Damasco, diferentes profecías que hemos estado viendo y que dijimos que la palabra profecía en esta parte significa carga, peso, porque es un conjunto de profecías que están hablando acerca de un juicio fuerte sobre las naciones, un juicio que Dios está trayendo sobre ellos. El día de hoy veremos una profecía sobre Jerusalén. Y es raro poder encontrar una profecía dentro de un conjunto de profecías a otras naciones malas o sin Dios. Y es raro poder decir, bueno, si Dios está hablando en esta sección de profecías sobre naciones vecinas, ¿por qué ahora mete a Jerusalén? Bueno, pues quizás porque como Judá, Jerusalén está comportándose como estas naciones vecinas, Dios aborda una profecía de juicio sobre ellos. Y esto es importante que podamos aprender. ¿Por qué? No porque nosotros seamos hijos de Dios y ya somos salvos, quiere decir que nosotros podemos estar viviendo nuestra vida a como nosotros queramos. Y es bueno entender esto. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que hay un conjunto de profecías de juicio, bueno, nosotros no estamos exentos de un castigo, de una reprensión, de un regaño de parte de Dios. Alguien puede pensar y decir, entonces eso pareciera que Dios no nos ama, y no. Acuérdense que Hebreos dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué le hace? Lo corrige. Dios nos ama y Él nos corrige. ¿Para qué? Para que podamos caminar en su verdad, en su camino. Y si nosotros quedáramos sin una corrección, seríamos como bastardos. Habla como alguien que no tuviera un padre. Entonces Dios va a hablar el día de hoy a través de esta profecía a nuestras vidas. Y este capítulo o esta profecía se va a dividir en dos partes. Del versículo 1 al 14 veremos todo lo que se trata sobre esta ciudad, y del versículo 15 al 25 se va a enfocar en dos personas específicas que ahorita vamos a ver más adelante. Veamos lo que dice el versículo 1. Vamos a ir verso a verso y desglosando este versículo, este capítulo, para poder aprender. Dice así la palabra de Dios: profecía sobre el valle de la visión. La primera parte
me está diciendo sobre quién está enfocada esta profecía. Y me dice que está enfocada sobre el valle de la visión. Y está hablando de Jerusalén. Normalmente, cuando la Biblia me habla de Jerusalén, lo conocemos como el monte de Sión. Es la manera en que lo conocemos. Entonces pareciera, Jerusalén estaba en una ciudad que estaba sobre una colina y se conocía como el monte de Sión, pero también a su vez estaba rodeado por otras colinas que pudiera parecer o mostrar que estaba en medio de tres valles. Entonces es por eso que esta profecía está dirigida sobre el valle de la visión. Y dado que Jerusalén era un centro de adoración a Dios y donde se encontraban algunos de los profetas, como ahorita estamos viendo Isaías, bueno, es por eso que se le llama el Valle de la Visión, porque era el lugar donde había esa profecía, donde Dios hablaba y lo podemos entender. Ahora, me hace unas preguntas en el versículo 1. Dice, ¿qué tienes ahora? Que todos los tuyos han subido sobre los terrados. Entonces, la idea es que la gente salía de sus casas y se subía a sus terrados. Hoy pudiéramos pensar en las azoteas, ¿sí? Para ver qué es lo que estaba sucediendo. Recuerden que esta es una visión y es una manera de mostrar algo que iba a suceder a un tiempo corto, mediano o largo. Entonces, estamos mostrando una visión donde la gente salía de sus casas, salía a ver qué pasaba y lo que ellos iban a ver iba a ser algo realmente difícil, una calamidad, algo que no era nada bueno. Mira lo que dice el versículo 2. Tú, hablando a Jerusalén, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Entonces, lo que está diciendo es que esta ciudad está hablando de una ciudad que puede ser que fiestera. Cuando leímos ahí que dice llena de alborotos, ciudad turbulenta y ciudad alegre, me habla de una ciudad que puede ser fiestera o una ciudad de juerga o una ciudad de alboroto, porque me dice ahí turbulenta, de alborotos, y dice algo interesante: tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Entonces la gente sale de sus casas, se sube a sus terrazas y lo que ellos están viendo, una ciudad alborotada, una ciudad turbulenta, pero una ciudad donde está llena de muertos. Y ya hace un énfasis. Bueno, estos muertos no son de una guerra, no son de una batalla, no es de alguien que enfrentó un ejército y están todos tirados ahí por la misma batalla. Entonces, pero lo que ellos están viendo es gente muerta por todos lados y quizás alborotada, corriendo, aún fiestas y todo, pero hay un montón de gente muerta. Versículo 3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. O sea que la gente, al ver todo esto que estaba pasando, sus principales o sus príncipes trataron de huir. Y aunque ellos trataron de huir, fueron atrapados. Aunque ellos trataron de ir lejos, los tomaron. En otras palabras no hubo para nadie escapatoria. Querían salir, querían huir, pero no pudieron escapar. Había un montón de gente muerta ahí. Ahora, pudiéramos pensar, voy a hacer un paréntesis aquí, o detenerme tantito. Porque cuando hablamos de gente muerta, y si no fue por una batalla, por una espada, entonces ¿por qué murieron? Bueno, hay dos posibles, o voy a hablar de dos posibles situaciones que pudieron haber acontecido. La primera, puede estar hablando de muertos, pero fueron muertos de hambre
a causa de un sitio asirio. ¿Qué es esto? Acuérdense que los asirios eran una nación poderosa que conquistaba territorios en aquel tiempo. Una manera de enfrentar una batalla, una guerra, es que una ciudad llegaba, un ejército de una ciudad como los asirios, poderosa, llegaban sobre una ciudad y los rodeaban todo. Y esa ciudad quedaba rodeada y se les decía que se rindieran, se entregaran. Cuando la ciudad no se quería entregar ni rendir, lo que ellos hacían es que estaban sitiando la ciudad y no permitían que nadie entrara ni nadie saliera. ¿Qué iba a suceder? Ellos estaban poniendo sus campamentos ahí y la ciudad, recuerden que antes las ciudades estaban cubiertas por muros para protegerse. Había una puerta principal y entonces ellos no permitían entrar ni salir a nadie, los que estaban sitiando. Y entonces la ciudad se quedaba solamente con los recursos que había dentro. Si ocupaban agua, pues no te vamos a dejar ni entrar ni salir mientras no te rindas. Y ellos consumían el agua hasta que el agua se terminaba. Lo mismo era el alimento. Y podían pasar días. Entonces, no vamos a pelear, no se quieren rendir. Van a sitiar la ciudad. Llega un momento donde al no haber agua, a donde no haber comida, la gente está desesperada y solamente había dos opciones: se rendían o morían de hambre. Entonces, la idea pudiera ser esta, que es una ciudad que está alborotada, no sabe qué está pasando y la gente está muerta, pero quizás de hambre porque están rodeadas por enemigo. Y están ellos cayendo uno por uno. ¿Sí? Entonces, probablemente cuando habla de muertos, se podía ser muertos de hambre, porque no es muertos de guerra, muertos de hambre por este sitio asirio. Esa es una probabilidad. La segunda, que pudiera ser quizás la más correcta que pudiéramos creer, es que está hablando de muertos, pero en un sentido espiritual. O sea, que voltean a ver una ciudad y esa ciudad está muerta. Y dice, pues no es de guerra, pero está muerta, está en alborotos, en fiestas, en todo. Pero es una ciudad muerta, espiritualmente está muerta. Y creo que eso lo pudiéramos ver hoy en nuestro día. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno escucha de Dios lo que Dios te está hablando, y de repente tú sabes de la necesidad de arrepentirse, que su venida está cerca, de la importancia de arrepentirte en contra del pecado, vivir una vida en santidad, y sales. Es complicado ver a la gente que pareciera a veces que está muerta. Los que andan en camiones, puedes ver a mucha gente. A veces su rostro pareciera que está, ¿cómo se llama? Desencajado, que está triste. El rostro a veces de alguien se ve sombrío. A alguien que está metido en el alcohol, en las drogas, en la hechicería, en la brujería. Tú los ves y pudieran aparentar vida, pero por dentro tú sabes que están muertos. ¿Cuántas veces no vemos imágenes de algunos artistas que a lo mejor ante un espectáculo, ante un show, aparentan ser lo máximo y lo mejor, pero de repente ponen imágenes en su vida diaria, en su vida cotidiana, y es una persona completamente diferente que pareciera que está muerta? ¿Sí me explico en cuanto a esto? A alguien que pareciera que está vivo. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2 versículo 1, donde dice estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Habla de esta condición del hombre. Entonces, probablemente cuando la gente estaba viendo esta situación en el pueblo, hablaba más de una muerte espiritual, pero bueno, no se sabe. Entonces puede ser una que pueden estar sitiados o pueden ser que sean muertos espiritual. Una otra, bueno, me habla de una condición completamente mal delante de Dios. Sigamos leyendo, versículo 4. Por esto dije, está hablando Isaías, aquí Isaías está escribiendo, y Isaías dice, por esto dije, dejadme
lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entonces, lo que estoy viendo es que a Isaías le duele esta condición. Ya sea que sean muertos espiritualmente, ya sea que estén muriéndose de hambre o por estar sitiados, esta situación, lo que a Isaías dice es: me duele. Esta realidad en la que está el pueblo me duele. Y me llama la atención que dice: llora amargamente o lloraré amargamente. Incluso ya decir: no traten ni de consolarme, no te afanes, no trates de dar palabras, porque bueno, hubo momentos ahora con el funeral de mi madre, que había gente que llegaba y me decía sin palabras, no sé qué decirte. Y yo le entendía, le decía: te entiendo, gracias. A veces no hay palabras para poder mostrar el dolor que uno siente. Y yo creo que Isaías está así, diciéndoles al pueblo: a ver, ni me traten de consolar, ni me traten, o sea, con nada yo voy a consolarme de la destrucción que viene sobre este pueblo. Y te digo algo, quiero usar esto para decir, creo que esa debería ser nuestra posición. ¿Por qué? Iglesia, abramos nuestros ojos y oídos a lo que Dios nos está hablando. Porque si está hablando de un pueblo que subía a ver a su ciudad y había puros muertos espiritualmente, creo que ese es lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos envueltos en una sociedad donde hay mucha gente que está desesperada. Es más, a lo mejor ni tú sabes de alguien con el cual tú convives y en su pensamiento está el quitarse la vida. El que ya no puedo más, me quiero ir de mi casa, me quiero ir de esta situación y estoy angustiado y desesperado. Y creo que la actitud de nosotros que estamos vivos espiritualmente, de nosotros que Dios vive en nosotros, de nosotros que somos templo del Espíritu Santo, debe de ser condolernos o llorar por la situación que la gente hoy está pasando. De darme cuenta que, otra vez voy a volver a decir lo de hace rato, mis amigos, mis familiares, mis amigos se están perdiendo sin Dios, están sin Dios. Mi familia se está alejando de Dios. Y de repente nosotros como iglesias vivimos nuestra vida, nuestra manera, y a veces no me importa. Y a veces pensando nada más en nosotros, mientras yo esté bien, mi familia esté bien, cumpla mis sueños, mis propósitos, eso está bien, pero tengo que aprender la actitud Isaías. Un hombre que está viendo la ciudad que está muriendo y que llora, le duele y no hay nada que lo pueda consolar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O cuál debe ser mi actitud? Esa. Mi actitud debería de ser llorar, dolerme, lastimarme, que mi familia se esté perdiendo. Es más, voy a hacerlo un poquito más cerquitas. Hay veces que dentro de nuestra familia, tú mismo te das cuenta cuando alguien está prendido espiritualmente. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Lee la Biblia, ora, viene a la iglesia, está sirviendo, y tú lo ves y dices: le está echando ganas. Pero también te das cuenta cuando hay alguien en tu familia que está enfriándose, está apartado, está alejado, que a lo mejor hoy está aquí, pero tú sabes que está muerto espiritualmente hablando, o frío. ¿Cuál debe ser mi actitud como familia? Yo creo que llorar. Yo creo que lamentarme. Yo creo que orar y clamar por ellos. Les voy a decir por qué. Porque Dios
a su hijo que ama, corrige. Y yo lo he enseñado. Hay dos maneras en que Dios enseña. Hay dos maneras solamente. Número uno, por instrucción, que es hablándote por la buena, o por corrección, que es hablándote por la mejor. ¿Por qué por la mejor? No es por la mala, es por la mejor. ¿Por qué? Porque a veces así entendemos más. Acuérdense de algo, hermanos, no tratamos de agradar al pastor, no tratamos de agradar a la gente, a la iglesia, no, se trata de agradar a Dios. Y es ahí donde tú tienes que entender cuál es tu posición. Entonces, vuelvo a decir, creo que esta debería ser nuestra postura ante una sociedad, ante una familia que quizás puede estar muerta y separada de Dios. Ahora, veamos las razones por qué está esta situación. Versículo 5. Dice, porque día es de alboroto y de angustia y de confusión. Aquí ya no hay fiesta. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor. Otra vez, entendamos que es Dios el que está actuando. Jehová de los ejércitos. En el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Entonces me habla que ahora se convertirá en un día, sí, de alboroto, pero es por angustia. Y Dios dice, es un día para derribar el muro y clamar al monte. Y creo que está hablando que es un día de buscar a Dios y clamar a Dios, porque el muro va a caer, va a venir el enemigo a destruirte o a tocarte. Y es día de clamar al monte, clamar a Dios, pedir que Él sea su socorro. Versículo 6. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Me habla de dos naciones. Muy probablemente Elam y Kir son dos naciones que se juntaron al ejército asirio y van a ir a atacar al pueblo. Y me dice cómo van ellos. Tomó el aljaba era donde se guardaban las flechas para poder pelear, el armamento, vamos a decir así, con carros equipados para avanzar, con jinetes, gente preparada. Y los de Kir sacó el escudo, pues la protección y el cuidado. Versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Quizás ellos veían por sus muros, y ¿qué es lo que veían? Que estaban rodeados. Sus valles alrededor estaban llenos de carros con enemigos. Y los que estaban a caballo estaban acampando a la puerta, listo para entrar, para que nadie dejaran salir, para que nadie entrara, pero en el momento preciso ellos poder entrar, atacar y conquistar. Lo que les decía hace rato, probablemente ellos estaban completamente sitiados y era la situación en la que ellos estaban enfrentando y nadie podía escapar. Versículo 8. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Esta primera frase, y desnudó la cubierta de Judá, en la Nueva Versión Internacional dice así: Judá se quedó indefensa. Entonces, otra vez, Dios está trayendo juicio sobre una ciudad, sobre su pueblo, y esta ciudad anda en alboroto. Esta ciudad está muerta espiritualmente. Esta ciudad se ha olvidado de Dios, está rodeada, y entonces dice ahí que Judá, esta ciudad, se quedó indefensa. ¿Por qué indefensa? Bueno, si algo pudiéramos estar seguros, es que si había alguien que podía defender a su pueblo, ¿quién era? Dios, ¿verdad que sí? Dios, Jehová, era Él el que defendía a su pueblo. Lo hemos visto en otras ocasiones cuando Dios le ha dicho, aunque vinieran los asirios, no te van a tocar.
Y en una noche el ángel de Jehová acabó con un montón de personas y Dios los libró. Pero en ese momento pareciera que Dios dice: has quedado indefenso. Y yo quiero que podamos entender esto. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que la Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Pero cuando tú te olvidas de Dios y Dios te mete en una disciplina, Dios es capaz de decir: me hago a un lado. No hay quien te defienda hoy, porque es tiempo de tratar con tu vida. No voy a decir, alguien pudiera pensar: eso es Dios es malo. No. Dios te está diciendo: si tú estás confiando en mí, yo te voy a proteger. Pero si tú no quieres saber nada de mí, perfecto, te voy a enseñar lo que es vivir sin que yo esté de tu lado. Y cada uno decide cómo quieres vivir. Entonces dice ahí: y desnudó la cubierta de Judá, o Judá quedó indefensa, y miraste aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Entonces lo que hace es que ellos voltean a ver a donde tienen su arsenal, su armamento. Y veo que es alguien, un pueblo, que como que de repente dice: ok, Dios, no me quieres defender, yo puedo solo. Esa es una altivez en el corazón del hombre. Y quizás están viendo cuánto armamento tengo para poder luchar. Versículo 9. Y visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Lo que empieza a hacer esta ciudad es: ok, me vienen a atacar, estoy rodeado, ¿qué hago? Veo cuánto armamento tengo. Aprendamos algo: esto que va a hacer el pueblo no está mal, es correcto lo que va a hacer. Porque lo que ellos hacen al momento de saber que están rodeados, dicen: a ver, número uno, ¿cuánto armamento tenemos? Y voltean a ver a las armas que hay. Bueno. Segundo, van a ver cuántas brechas, entradas, salidas hay de la ciudad. Vamos a hacer una estrategia. Es bueno, punto bueno. ¿Sí? Y luego dices: y recogiste las aguas del estanque de abajo. Igual, vamos a prepararnos, ocupamos agua, hacen esa preparación. Entonces lo que están haciendo es bueno. Si alguien va a luchar, va a pelear, hay que ver todo esto. Hay que ver las armas, hay que ver los lugares, las estrategias, hay que ver las aguas que ellos tienen, los recursos. Versículo 10. Y contaste las casas de Jerusalén y derribaste casas para fortificar el muro. Otra vez, que lo que hacen, vamos a ver con cuántas familias contamos. Cuando dice ahí, contaste las casas de Jerusalén, ¿cuántas familias tenemos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos pueden pelear? Parece que es algo muy bueno. Incluso, ¿qué hicieron? Derribaron casas para tener material y edificar muros. Edificamos un muro. En aquel tiempo los muros los hacían grandes, gruesos, por si alguien quería entrar, pues les fuera difícil derribar el muro. Había ocasiones que hacían un muro y después un hueco y otro muro. Porque si alguien pasaba en la primera obstrucción, el primer muro, sorpresa, les quedaba el segundo. Y tenían que bajar y ahí podían desde arriba echárselos y los flecheros y no sé. Era una manera en que podían estar haciéndolo. Versículo 11. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Lo que les decía ahorita. Hicieron un muro, una fosa y otro muro. O era para que cuando la gente quería pasar se toparan con agua y no pudieran avanzar, o era para tener agua y ellos poder tener más recursos al momento de aguantar o la pelea que están enfrentando. Versículo 11. Hiciste foso entre los dos muros para que las aguas del estanque viejo, ¿verdad? Y aquí todo esto parece ser bueno. Versículo 11 dice:
y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. ¿A quién se refiere? A Dios. O sea, lo que le está diciendo en esta profecía Dios a su pueblo es: todo lo que hiciste fue bueno. Te preparaste, viste tu armamento, viste lo del muro, viste cuánta gente, viste una estrategia. Todo eso parece que está bueno, pero se olvidaron de algo importante. Se olvidaron de buscar a Dios. Es Dios el que está provocando este castigo, este juicio. Lo que tenía que haber hecho el pueblo es ver que el amado a Dios por misericordia, por perdón, por arrepentimiento. Y lo que hace este pueblo es estar viendo en sí mismo, en sus recursos, y se olvidan completamente de Dios. No tuviste respeto al que lo hizo, ni lo miraste de lejos. Su fortaleza y su confianza estaban en sus recursos. ¿No es cierto? O sea, ellos están rodeados, está el enemigo. Y lo primero que tenían que haber hecho ellos es voltear a Dios y decir: papá, sé que te hemos fallado, queremos que tú seas nuestro socorro. Nos volveremos a ti, nos arrepentimos de nuestro pecado, pero tú seas nuestro socorro. ¿Y qué hubiera hecho Dios? Los hubiera perdonado y los hubiera librado, porque la Biblia me dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca va a rechazar, nunca va a despreciar. ¿No es cierto? Ellos no hacen eso. Ellos dicen: ok, malas noticias, Dios no está con nosotros, ni nos importa. ¿Qué tenemos? Armas, estrategia, gente, recursos, material, agua, muro. Esta es mi protección, de aquí no va a pasar nada. Y creo que esto pasa en nuestra vida muchas veces. Cuando hablamos de alguien que está frío, está muerto espiritualmente, se olvida de Dios. A veces es muy fácil. Ahora, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, le duele la cabeza a alguien, ¿qué es más fácil? ¿Orar para que Dios lo sane o ir por el paracetamol, por la Advil, por la pastilla? ¿Qué es más fácil? ¿Qué hacemos? A veces nos tomamos primero la pastilla y luego: Señor, ayúdame para que esta pastilla haga efecto y se me quite el dolor de cabeza. No estoy diciendo que tomar un medicamento sea malo. ¿Sí? ¿Me explico? No, hermanos, a partir de ahora ya no tomen el medicamento. No. Se toma el medicamento, pero mi confianza no está ni en el medicamento ni en el doctor. No, hermano, mira, te voy a recomendar un doctor. Yo le tengo mucha fe a ese doctor. Palabras más, palabras menos. Cuando nuestra confianza tiene que estar ¿en quién? En Dios, en Cristo, claro que sí. Tienes un problema económico. Y a veces es más fácil ir al banco a pedir un préstamo, a pasar la tarjeta, que en pedir a Dios que Él sea tu proveedor. Otra vez, no quiero decir que sea malo usar un préstamo, usarlo del banco. No estoy diciendo que sea malo eso. Estoy hablando en quién pones tu confianza. Este pueblo estaba poniendo su fortaleza y su confianza en sus recursos, en lo que tenían, en vez de poner su confianza y su esperanza en Dios. Hoy la iglesia tiene que aprender a entender que la oración del justo es eficaz. Hay muchos de nosotros que le hemos perdido confianza, fe, seguridad a la oración. Hay veces que a veces llegamos hasta decir: ¿para qué oro? Como quiera Dios no lo va a hacer. Y nos gusta estar confiando en nosotros mismos, en lo que tenemos. Entonces, este ejemplo me habla de eso. Otra vez, y quiero que me entiendan, lo que estaba haciendo este pueblo no era malo.
Lo malo es que dejaron de confiar completamente en Dios. Se olvidaron de Dios. Versículo 12. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y vestir cilicio. O sea, lo que Dios está llamando en este versículo es al arrepentimiento. El llanto, las endechas, el raparse el cabello era cuestión de duelo, de vergüenza, de humildad. El vestir de cilicio era de dolor. Y lo que Dios estaba llamando al pueblo es al arrepentimiento. El problema es que ellos se olvidaron de Dios. ¿Y cuántas veces tú has venido? En este libro de Isaías, Dios ha estado hablando directamente. Y predicaciones muy duras, donde Dios ha estado hablando a que su pueblo se vuelva a Él, a que su pueblo se arrepienta, a que su pueblo sea fiel, le busque, que no lo cambie por nada. ¿Y cuántas veces Dios te llama a arrepentirte y tú no lo haces? Y sigues pensando en tu fortaleza, en tu recurso, en lo que tú quieres. El problema de este pueblo es que se habían olvidado de Dios. Ahora, interesante, otra vez. Alguien pudiera decirme, pastor, pues yo no veo que este pueblo haya hecho algo malo en esto. Están tomando lo que Dios les ha dado, la bendición de Jehová, sus recursos. Bueno, el pecado no era ese. El pecado es que se han olvidado ¿de quién? De Dios. Probablemente puede ser tu misma situación. Pastor, yo no estoy viviendo en pecado. Yo no estoy en adulterio, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago nada indebido. Trato de hacer las cosas que a Dios le agrada. El problema no es ese no es el problema. Quizás el problema es que te has olvidado de Dios. Porque no lees la Biblia, porque no oras, porque no le buscas, porque no le sirves. ¿Sí me explico? Porque a veces puede ser fácil decir, no, este mensaje como que es para alguien más. No es para mí porque yo no ando tan mal. Bueno, a este pueblo el problema es que se habían olvidado de Dios. Y lo que Dios está llamando es a un arrepentimiento. Y cuando habla de un día de llanto o de endechas o de raparse el cabello o de vestir de cilicio, me habla que este arrepentimiento tiene que ser visible. O sea, no puedo yo decir, ay Dios, perdóname, y vivir mi vida como vivía antes. Mira, algunos versículos simplemente para reforzar esto que es el arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 8. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice así: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Aquí es cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Salían a Juan el Bautista, dice, y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán. ¿Qué hacía la gente que salía? Confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este pasaje está fuerte, porque hay mucha gente que puede decir perdón de los labios hacia afuera. Ay Dios, perdóname. Porque a veces confundimos arrepentimiento con sentirme mal. Ay, es que me siento mal. Eso no es arrepentimiento. Ay, híjole, como que me da cosita y yo le fallo a Dios, y eso no es arrepentimiento. Había un grupo de personas que aparentaban estar arrepentidos, bautizándose, y Juan le decía, son unos mentirosos.
si realmente ustedes están arrepentidos, tengan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se explicó? O sea que si tú estás arrepentido a Dios, con Dios, tienes que ver frutos dignos de arrepentimiento. Otro pasaje, Hechos 26, 19 y 20. Hechos capítulo 26, 19 y 20. Y aquí el que está es Pablo, que está siendo pues juzgado por el rey Agripa. Y dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Está dando su testimonio Pablo al rey Agripa. Dice: yo no fui rebelde a la visión que Dios me mostró. Dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué fue lo que les anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, aunque yo sé que no es por obras para que nadie se gloríe en mi salvación, bueno, las obras van a evidenciar quién soy. Si tú estás arrepentido porque estás poniendo tu confianza en ti mismo y no en Dios, bueno, creo que tienes que cambiar. Tú no puedes estar: Dios, estoy arrepentido porque no leo la Biblia, porque no oro, porque no te busco, estoy arrepentido, y mañana sigues igual. Ese no fue arrepentimiento. Si estás arrepentido porque no buscas a Dios, no lees la Biblia, no haces tu devocional ni nada, y lo haces un día, 2, 3 días y luego ya no, tampoco fue arrepentimiento. Quizás fue remordimiento. Una persona que se arrepiente y cambia, su vida es diferente. Porque si no, cada uno de nosotros creeríamos en Dios y seguiríamos viviendo la vida a como nosotros la seguimos viviendo. Un arrepentimiento me habla de un cambio completo en la vida, ¿sí? Ahora, y el pueblo, en vez de arrepentirse y volverse a Dios, regresemos ahí a Isaías 22:13. Isaías 22:13 dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, en vez de ellos de decir: pues Dios me está hablando de arrepentirme, viene algo muy fuerte para la sociedad, no, ellos ven sus recursos y dicen: ¿saben qué? Vamos a hacer fiesta. Hay alegría, hay gozo, hay fiesta. Vivamos la vida a nuestra manera, comamos, bebamos, mañana vamos a morir como quiera. Ahora, yo escuchando esto, les digo algo. Este es el pensar de mucha gente aún en la iglesia. No pasa nada. Al rato me arrepiento. Como quiera, yo ya voy al cielo. Disfrutemos la vida. Vivamos la vida loca. Aguas. Porque la Biblia me dice algo. Jesús dice, no la Biblia, y Jesús lo dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no profetizamos? ¿En tu nombre no estuvimos en la iglesia? ¿No estuvimos sirviendo? ¿No estuvimos predicando? ¿No estuvimos tocando? No sé. Y Jesús de bien claro dice: nunca os conocí. Yo les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque estamos hablando de alguien que Dios los está hablando al arrepentimiento, y en vez de arrepentirse quieren vivir la vida a su manera. Iglesia, yo creo que Dios está hablando muy fuerte el día de hoy. Porque si Dios está hablando a un arrepentimiento, y tú en vez de arrepentirte y cambiar, quieres seguir igual, y ahorita estás pensando qué vas a comer y qué vas a divertirte y qué vas a vivir, cuidado.
Cuidado, porque es Dios hablando. Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Y Isaías lo está diciendo. ¿Cómo tuvo esta visión? ¿Cómo tuvo este mensaje? Mis oídos lo han escuchado de parte de Dios. Que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. La pregunta es esta: ¿qué pecado? ¿Cuál fue el pecado? Pues que se habían olvidado de Dios, ¿no es cierto? Ese es el pecado que estamos viendo. Que no lo consideraron en su vida, sino que vivieron su vida en sus recursos, en su fortaleza. Ahora, a mí me llama la atención que dice que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor. Y aquí yo lo puedo ver de dos maneras. Número uno, este pecado ya no se te va a perdonar. Dice, este pecado no se hasta que mueras, o sea, no se va a hacer perdonado hasta que mueras. Vas a quedarte con ese pecado. ¿Por qué puedo pensar en esto? Porque si el único que puede perdonar el pecado, ¿quién es? Dios. El único que me puede perdonar el pecado es Dios. Y si me olvido yo de Dios, ¿quién me puede perdonar? No hay nadie. Entonces dice, este mensaje me dice que vas a morir en ese pecado. Nunca te será perdonado. Esa es una manera de verlo. O la otra manera de verlo, que este pecado no le será perdonado hasta que mueras. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos viendo un pueblo que está pensando en sí mismo, en sus recursos, en lo que él tiene, y Dios está enseñándonos como el día de hoy para nosotros. Si tú crees que tú lo puedes hacer en tus propias fuerzas, Dios te deja. Pero la Biblia me dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Para qué? Pues para morir. Y sígame. Entonces yo puedo entender que este pecado no se te va a quitar hasta que mueras. Quiere decir, hasta que te arrepientas, hasta que vengas a Dios. Entonces ya sea que lo veas de una manera u otra manera, lo que Dios nos está llamando es que solamente a través de Él puede haber este perdón de pecados. Y empezamos la segunda parte sobre dos personajes que se enfoca. Versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labrases aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, el que esculpe para sí morada en una peña. Me está hablando del primer personaje que se llama Sebna. Y Sebna es el tesorero del rey. Alguien como un consejero, quizás la mano derecha del rey, pero que estos versículos me muestran que es una persona que está viviendo para sí mismo. Una persona que está labrando un sepulcro, dice, aquí en este lugar, para él. Que está labrando una sepultura o una morada aquí en este lugar para él. Es alguien que está viviendo para sí mismo y que solamente está enfocado en sí mismo. ¿Qué busca? Pues si muero, yo quiero morir aquí. Si voy a vivir para la eternidad, porque ellos creían esto, voy a vivir y a morar aquí. Yo voy a estar aquí, de aquí nadie me va a mover. Algunos piensan que este Sebna no era judío, sino que era alguien que se quedó a vivir ahí y fue subiendo quizás de nivel, de posición, hasta llegar a ser un consejero del rey. Y por eso está buscando quedarse ahí, quizás como los egipcios que buscaban el lugar donde iban a descansar. Y él está pensando esto. Verso 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás,
y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu pueblo y de tu puesto te empujaré. Entonces Dios le está diciendo a este hombre: tú estás buscando este destino, tú estás queriendo estar aquí, pero Dios dice: no, yo te voy a botar así como una pelota se bota, te voy a lanzar de afuera de aquí, allá vas a morir y será tu vergüenza, y te arrojaré de este lugar y quedarás de aquí lejos donde vas a morir. Quizás Dios le está diciendo a este hombre, en quien has puesto tu confianza, tu esfuerzo, que es en este lugar, va a ser tu ruina. No va a quedar nada para ti. ¿Sí? Y no sé, de repente yo lo pudiera aplicar a esta manera. Quizás eres tú que estás tan enfocado en este mundo, que amas este mundo, que trabajas tratando de conquistar este mundo, pero quiero que aprendas algo. Este mundo será tu ruina. Hay gente que ama el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo de la sociedad, no de la creación de Dios. Te quieres parecer a tal persona, quieres vivir como tal persona, quieres ser influencer como tal persona, y todo quieres ser. Y de repente Dios dice: ¿estás pensando en ti? ¿Estás pensando que entre más ganes tendrás la mejor casa y vas a vivir aquí para siempre? ¿Seguro? Bueno, te quiero dar una noticia. Yo te voy a echar de aquí y vivirás lejos, y vivirás en vergüenza, y vivirás alejado de este lugar. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo serán lanzados al lago de fuego. ¿Cierto? Versículo 20. Segundo personaje: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. O sea, está hablando de otro hombre que Dios le va a quitar el poder, la autoridad, la posición de Semna, y se lo va a dar ahora a Eliakim. Le va a dar ese puesto que él tenía. Verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie encerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces le está entregando Dios a este hombre, Eliakim, el lugar de Semna, y en su lugar tendrá honra, y será como un padre para Jerusalén. Un padre que no piensa en sí mismo, sino en sus hijos. Bueno, los que somos papás aprendemos esto, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice mi suegra: el que hijos parió, nunca su barriga llenó. ¿Así va? ¿Sí? No quiero ser como, la idea es esa, ¿verdad? No. El que hijos parió, nunca su barriga llenó. ¿No es cierto que uno está comiendo bien rico y luego llega el hijo y me dice: ¿me das? Y tú le haces así como que era la última. Y volteas a verlo así como que te va a hacer daño, pero cómetela. ¿No es cierto? Un padre ve de esa manera. Y entonces lo que está diciendo es eso. Eliakim será como un padre que ahora verá por sus hijos. Semna no, él pensaba en él nada más, en sí mismo, en vivir aquí, en tener para mí, en conquistar para mí. Y Eliakim no, él está viendo por los demás. Ahora, interesante nada más, no voy a entrar a este punto mucho, pero interesante porque este versículo 22 es importante, porque es un versículo que se le atribuye a Jesucristo. Sepárenle ahí tantito y nada más voy a leer Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Cuando está hablando del mensaje a las iglesias, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, un día lo llegaremos a ver, ¿verdad? No sé cuándo, a lo mejor en el año 2300, o sea, no sé, llegaremos a Apocalipsis, yo creo, un día. Ahí vamos a ver y dice así: escribe el ángel
de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Cristo, ¿verdad? Dice, el que tiene la llave de David. Acabamos de leer eso. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿No es el mismo versículo de Isaías? Regresemos a Isaías, nada más es como una referencia para que vean que esto se le atribuye a Eliakim, o lo que dice Eliakim se le atribuye a Jesús. Entonces podemos aprender algo, que Eliakim es un tipo de Jesucristo. Y es lo que tiene Dios con nosotros. Tiene un cuidado. Jesucristo no es alguien que piensa en sí mismo, sino es alguien que cuida a nosotros, que vela por nosotros, que es como un padre para nosotros. La palabra o el nombre de Eliakim significa Dios establece o Dios afirma. Y el día de hoy pareciera que el que gobierna en este mundo, ¿quién es? Semna, ¿no? Hombres que piensan en sí mismo. Pero un día esto va a terminar, no será para siempre. Lo hemos visto durante algunas semanas. Un día vendrá Jesucristo en su gloria con su pueblo y vendrá reinando y hará justicia, y Él establecerá su reino firme sobre esta tierra. Versículo 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Me habla esto de lo hincaré como clavo en un lugar firme. Es como si de repente uno dijera un clavo, una estaca puesta en la pared, pero bien puesta, no como los que ponemos nosotros cuando los cuadros que ponemos en la casa y se andan cayendo, ¿verdad? No, una estaca, un clavo firme que será puesto ahí y que será para honra a los padres. Versículo 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Entonces es la idea como de un clavo donde puedes colgarte y te puedes sostener firme porque nunca va a caer. Incluso hace una alusión a las tazas y a los jarros. Ya ven que las tazas tienen una oreja donde uno la agarra. Bueno, anteriormente lo que se enfocaba en esa asa es que se pudieran colgar para que no se golpearan, no se dañaran, no se lastimaran. Entonces está hablando de que podrás colgarte de Jesús y saber que tu vida estará segura y nada te va a pasar. Y por último, versículo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Ahora aquí se va a enfocar de Semna, porque está hablando de dos personas. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Había dos estacas, una que parecía firme, donde el mundo se ha tomado, pero esa estaca un día caerá, dice ahí, y se echará a perder lo que se haya colgado ahí. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Y se pondrá otra estaca firme, que es Eliakim, o que es Cristo, que el que se tome de ahí quedará seguro. Entonces, creo que con eso terminamos y pensamos en esto. Hay dos lugares en donde tú puedes poner tu confianza. En Semna, en este mundo, en tener mejor, el querer más. Y otra vez, no estoy diciendo que el querer una casa nueva sea malo, el querer un carro nuevo sea malo, el obtenerlo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que solo está pensando en sí, en sí, en sí. Se olvida de Dios y pone su confianza en sus recursos, en sí, en sí, en sí. Y en otro,
que pone su confianza en Cristo y muere a sí mismo para tener una vida plena en Él. ¿Se acuerdan que es lo que dice Mateo 16:24? Con eso termino. Son 2 versículos o 2 pasajes y terminamos, ¿sí? Mateo 16:24. Igual si los músicos pueden ir subiendo, se los puedo agradecer. Mateo 16:24 al 27 dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con qué podrá pagarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Iglesia, Dios hoy te está hablando. Hoy Dios nos está hablando y te está diciendo: tú que estás poniendo tu confianza y tu enfoque en las cosas de este mundo, quiero que aprendas algo. ¿De qué te sirve ganar al mundo? Tener el mejor lugar, el mejor puesto, el mejor dinero, la mejor casa, el mejor carro, la mejor compañía, si al final lo vas a perder todo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que hoy, que a veces te quedes tiempo extra por ganar unos pesitos de más, si pierdes lo más importante? ¿Con qué podrás pagar? ¿Con qué podrás pagar lo que vale tu alma? Con nada. Y me llama la atención que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué pagará Dios por ti? Y el último versículo, Gálatas 2:20. Algunos lo saben hasta de memoria, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Si ya no se enfoca en mí, no se trata de mí ahora, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sí, estoy vivo, estoy en la carne. Bueno, eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ponte de pie, por favor. Por eso el tema del día de hoy es: muere a ti mismo. Un juicio, una palabra pesada que Dios le dio a su pueblo, porque había muchos en el pueblo que estaban muertos espiritualmente. Yo no sé quién de aquí está muerto y quién tiene vida, pero creo que hoy es un día, no que hagas fiesta, sino un día de arrepentimiento. Un día donde tú decidas volver a Dios, entregarle tu vida, morir a ti mismo y agradarle a Él.